Cordial saludo. Bienvenidos de nueva cuenta a este su espacio de Córdoba Rosenau Asesores. Mi nombre es Joseph Córdoba Rosenau, soy abogado, especialista en Derecho Administrativo y antiguo inspector de policía. Siguiendo la filosofía de este canal, que básicamente se enfoca en el empoderamiento de la ciudadanía vista de manera integral, vale decir, operador jurídico de la norma, funcionario público, abogado, ciudadano sin estos títulos, ¿cierto? Es un programa que está construido para, evidentemente, analizar la convivencia de manera integral, teniendo como texto base la Ley 1801 de 2016, que es la norma que regula la convivencia en Colombia, y hacer esto sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de compartimentamiento de la sociedad, ¿cierto? No se trata de meterla en cajones estancos y decir, bueno, es que todos los agentes de policía son esto, todos los inspectores son aquello, es que la ciudadanía no respeta. No se trata de eso, se trata de integrar, de hacer un enfoque constructivo, no compartimentar. En ese orden de ideas vamos muy brevemente a tocar un aspecto sustancial que, como vemos y como hemos dicho anteriormente, hay una unidad y una dialéctica entre lo teórico y lo práctico, una complementariedad. Entonces, estos principios siempre estamos volviendo sobre ellos, volvemos sobre la definición de convivencia, volvemos sobre también los deberes de convivencia, las categorías jurídicas, porque vemos que se van aplicando a cada uno de los comportamientos contra la convivencia, ¿cierto? Que preocupan a la ciudadanía a nivel integral, como ya hemos categorizado. El título cuarto de la tranquilidad en las relaciones respetuosas, hablemos preliminarmente, artículo 31, del derecho a la tranquilidad en las relaciones respetuosas. El derecho a la tranquilidad y a unas relaciones respetuosas es la esencia de la convivencia. Por ello, es fundamental prevenir la realización de comportamientos que afecten la tranquilidad y la privacidad de las personas. ¿Esto cómo se traduce? ¿Cómo lo podemos entender? Recordemos que el artículo 5 nos define la convivencia, nos dice que la convivencia es una interacción pacífica y armónica entre los ciudadanos con los bienes, el medio ambiente, en el marco o bajo la cobertura de unas normas jurídicas. Entonces, en ese orden de ideas, para que la convivencia pueda existir y ser armónica, tiene que haber tranquilidad. De hecho, la tranquilidad en el artículo 6, numeral 2, que ya lo leímos, es una categoría jurídica en sí misma. Entonces debemos entender que estas disertaciones que hace el código en sus diferentes ubicaciones de la norma no son puramente ornamentales, no son solamente formas agradables de introducir al ciudadano al cumplimiento de la norma y al conocimiento, sino que tienen una aplicación también de orden práctico. El artículo 32 nos habla de la definición de la privacidad. Para efectos de este código, se entiende por privacidad de las personas el derecho de ellas a satisfacer sus necesidades y desarrollar sus actividades en un ámbito que les sea exclusivo y por lo tanto considerado como privado. No se consideran lugares privados. 1. Bienes muebles o inmuebles que se encuentren en el espacio público, en lugar privado abierto al público o utilizados para fines sociales, comerciales e industriales. 2. Los sitios públicos o abiertos al público, incluidas las barras, mostradores, áreas dispuestas para almacenamiento, preparación, fabricación de bienes comercializados o utilizados en el lugar, así como también las áreas dispuestas para el manejo de los equipos musicales o disc jockey y establecimientos a servicios del público. Entonces, estas situaciones, estos espacios, estas áreas dispuestas para el manejo de estos equipos, estacionamiento a servicio del público, todo esto, ¿por qué se hace tanto hincapié? Porque recordemos que a nivel constitucional se habla de un libre desarrollo de la personalidad, y ese libre desarrollo de la personalidad, esa expresión de quiénes somos, digámoslo así, más abiertamente, de una forma menos formal o menos reglada, más distendida, se da
evidentemente en los espacios privados. Por eso se hace esa diferenciación tajante entre lo privado y lo público. Ahora bien, que no se malentienda, y como se ha llegado a escuchar muchas veces, que es que esta es mi casa y yo acabo lo que me da la gana, porque aun cuando esté en la casa, eso puede trascender a lo público, y ahí es necesario que intervenga la autoridad. Eso lo vamos a ver de inmediato. Artículo 33. Comportamientos que afectan la tranquilidad y las relaciones respetuosas de las personas. Los siguientes comportamientos afectan la tranquilidad y las relaciones respetuosas de las personas y por lo tanto no deben efectuarse. 1. En el vecindario o lugar de habitación urbana o rural, perturbar o permitir que se afecte el sosiego con a. Sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario, cuando generen molestia por su impacto auditivo, en cuyo caso podrán las autoridades de policía desactivar temporalmente la fuente de ruido en caso de que el residente se niegue a desactivarlo. B. Cualquier medio de producción de sonidos o dispositivos o accesorios o maquinaria que produzcan ruidos, de bienes muebles o inmuebles, en cuyo caso podrán las autoridades identificar, registrar y desactivar temporalmente la fuente de ruido, salvo sean originados en construcciones o reparaciones en obras permitidas. C. Actividades diferentes a las aquí señaladas en vía pública o en privado, cuando trascienda a lo público y perturben o afecten la tranquilidad de las personas. Nosotros hemos notado muchas veces que de manera lamentable se dan situaciones que derivan en confrontaciones y todo lo demás por temas de sonidos, de ruidos. Muchas veces los seres humanos expresamos nuestras condiciones emocionales, intelectivas, de todo tipo, mediante, por ejemplo, la música, ¿cierto? A veces alguien se siente contento o está deprimido y le sube al volumen y de esa forma expresa mucho pues de lo que realmente siente, pero hay que tener en cuenta que mi vecino puede estar enfermo, puede necesitar levantarse temprano, una serie de cosas, entonces regular mucho esto. Frente al tema de la intervención de la gente de policía para desactivar la fuente de ruido, debemos recordar que hay una inviolabilidad del domicilio y debemos recordar entonces también, no significa que el señor agente de policía no lo pueda hacer, sino que hay una normativa y hay unos procedimientos para que él pueda hacer eso sin afectar ese derecho. Hay que entonces que ponderar bien, volvemos a los principios, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad. Ya en este caso no solo de la medida correctiva expresada mediante comparendo, sino también, por supuesto, de la intervención en sí, ¿cierto? Antes de esa medida correctiva en perspectiva, ¿cierto? Que ya se vaya a definir frente al inspector, expresado pues en ese comparendo para que orden de ir ante el inspector, la posibilidad de imposición o no de esa medida, tener en cuenta eso. Frente al tema de la construcción o de los sonidos pues originados en maquinaria que casi siempre tienen que ver con obras constructivas, estas obras tienen unos permisos y unos horarios de funcionamiento, ¿cierto? No puede ser que una gran constructora o una constructora mediana o mi vecino esté construyendo pues a cualquier hora, ¿cierto? Sino que hay unos horarios para ello. Hay actividades distintas a las ahí señaladas porque el código no puede, ni ninguna norma, abarcar toda la casuística de situaciones que se puedan dar, pero una pelea, situaciones así de ese orden, que trasciendan a lo público, pese a que se origine en un espacio privado. 2. En espacio público, lugares abiertos al público o que siendo privados trascienden a lo público. A. Y respetar las normas propias de lugares públicos, tales como salas de velación, cementerios, clínicas, hospitales, bibliotecas, museos, entre otros. Se trata de ir a estos lugares donde, por ejemplo, el hospital, donde generalmente se debe guardar silencio, de pronto no tener en cuenta eso. El verbo acá es ir respetar las normas propias, entonces cada uno de esos lugares tiene una normativa y, como siempre se ha dicho, tendrá el agente, inicialmente el señor agente de policía, que valorar si se irrespetó o no esa normatividad interna. B. Realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad. Para actos sexuales, exhibicionismo, creo que pues todos lo tenemos claro, ¿no? Que cosas no se deben, porque son cosas que deben darse en la intimidad, ¿cierto? De la pareja o de las personas.
C. Consumir sustancias prohibidas, no autorizadas para su consumo. Acá hubo una sentencia de la Corte que declaró inexequible la expresión alcohólicas psicoactivas o la C-253-19 del 6 de junio de 2019. Es interesante ver porque ahí lo que se dice básicamente es que no se define muy bien el tema, por ejemplo, frente a las sustancias psicoactivas que son exactamente, por eso se declaró inexequible esa expresión alcohólicas o psicoactivas y quedó prohibidas, ¿cierto? No se puede hacer en espacio público. D. Fumar en lugares públicos. Prohibido fumar, la gente va y fuma, pues evidentemente hay una transgresión de la norma. E. Limitar u obstruir las manifestaciones de afecto y cariño que no configuren actos sexuales o de exhibicionismo, se hace ahí tajantemente la diferencia, en razón a la raza, origen nacional o familiar, orientación sexual, identidad de género u otra condición similar. Lamentablemente, pues, todavía tenemos muchos elementos, por decirlo así, ultra reaccionarios en la sociedad, ¿cierto? No significa esto que toda liberalidad esté permitida, porque se hace la diferenciación de actos sexuales o exhibicionismo, pero cuando son personas, digamos, de determinado grupo étnico, determinada orientación sexual, determinadas circunstancias de ese tipo, por el solo hecho de que se den un beso en público, no se puede inmediatamente decir, no, voy a llamar a la policía, porque es que este par de señores, este par de señoras, o personas de X color, X condición, están haciendo esto en el espacio, ¿cierto? Porque la norma lo está diciendo claramente. Hacerlo y sobre todo que el funcionario intervenga en esa manera, pues constituye una violación pues a la igualdad y a una serie de libre desarrollo de la personalidad, una serie de derechos rescatados por la Constitución. Entonces, en este orden de ideas, tener en cuenta todos estos elementos, ¿cierto?, para no incurrir en estas faltas y tener en cuenta el pilar de la tranquilidad para que todos podamos tener una mejor convivencia. Dicho de esta forma, pues nos veremos en un próximo episodio.